Mi esposo me prohibió visitar a mi mamá, hasta que descubrí quién era realmente el hombre que la visitaba. Cuando mi esposo me dijo que no quería que volviera a visitar a mi mamá sola, pensé que estaba perdiendo la cabeza. No quiero que vuelvas a esa casa sin mí, me dijo con una seriedad que nunca le había visto. Llevábamos 8 años casados y, durante todo ese tiempo, jamás había intentado controlar mis decisiones. Por eso sus palabras me desconcertaron. ¿Me estás prohibiendo ver a mi propia madre? Él negó con la cabeza. No. Te estoy pidiendo que confíes en mí. Por favor, no vuelvas sola. Aquello solo consiguió enfurecerme más. Mi mamá me había criado prácticamente sola. Mi padre había muerto cuando yo apenas tenía 4 años y ella había trabajado toda su vida para sacarme adelante. Nadie iba a decirme cuándo podía visitarla. Durante las siguientes semanas discutimos varias veces por lo mismo. Lo extraño era que mi esposo nunca gritaba ni me amenazaba. Simplemente mantenía su postura. Cada vez que yo decía que iría a casa de mi mamá, él insistía en acompañarme. Si le decía que solo estaría 1 hora, buscaba la manera de salir antes del trabajo. Yo empecé a verlo como una señal de alarma. Incluso le conté a una amiga que quizá mi matrimonio estaba entrando en una etapa tóxica. Hasta que un viernes decidí hacer algo que sabía que lo molestaría. Fui a casa de mi mamá sin avisarle. Ella me recibió como siempre, con un abrazo enorme y una sonrisa. Preparamos café, sacó fotografías antiguas y pasamos casi 2 horas recordando mi infancia. Todo parecía normal. Hasta que mi mamá subió al segundo piso para buscar un álbum que, según ella, llevaba años guardado. Yo me quedé esperándola en la sala. Entonces escuché que alguien tocaba la puerta trasera. Pensé que sería un vecino, pero unos segundos después escuché la voz de un hombre. ¿Ella sospecha algo? Me quedé paralizada. Era un hombre que no conocía. Mi mamá respondió en voz baja. No. Sigue creyendo la misma historia de siempre. Sentí un escalofrío. Entonces él preguntó. ¿Y tu yerno? Mi mamá tardó unos segundos en responder. Él sabe demasiado. Lleva meses intentando mantenerla lejos de aquí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me acerqué lentamente al pasillo. La puerta de la cocina estaba entreabierta y pude ver a mi mamá entregándole un sobre grueso al desconocido. Él lo guardó dentro de su chaqueta. Esto ya no puede seguir escondido, dijo. En ese momento, una tabla del piso crujió bajo mi pie. Los dos voltearon. Mi mamá se quedó completamente pálida. El hombre no dijo nada. Simplemente abrió la puerta trasera y desapareció. Entré a la cocina temblando. ¿Quién era? Mi mamá respondió demasiado rápido. Un vendedor. La miré fijamente. Los vendedores no preguntan si tu hija sospecha algo. Ella bajó la mirada. Antes de que pudiera seguir preguntando, mi teléfono comenzó a sonar. Era mi esposo. Contesté. ¿Estás en casa de tu mamá? ¿Cómo lo sabes? Hubo un silencio. Entonces respondió. Porque acabo de ver salir de ahí al hombre que lleva 20 años buscándote. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué hombre? Espérame. Voy para allá. Menos de 10 minutos después, mi esposo llegó. Bajó del automóvil, caminó hacia mí y me tomó de la mano. Por primera vez desde que todo había comenzado, decidió contarme la verdad. Hace 6 meses contraté a un investigador privado. Encontró algo que no sabía cómo decirte. Sacó una carpeta del asiento trasero. Dentro había fotografías, documentos y un acta de nacimiento. La tomé entre mis manos. La fecha de nacimiento coincidía exactamente con la mía. Pero el nombre de la madre era diferente. Levanté la mirada. ¿Qué significa esto? Mi esposo respiró profundamente. La mujer que te crió no es tu madre biológica. Sentí como si el mundo se hubiera detenido. En ese instante, mi mamá salió de la casa llorando. Intentó acercarse para abrazarme, pero retrocedí. Quiero saber la verdad. Ella se quedó en silencio durante varios segundos. Finalmente, comenzó a hablar. Su hermana había muerto poco después de darme a luz. Mi padre biológico había desaparecido antes de que yo naciera y nadie de la familia quería que terminara en un orfanato. Así que mi mamá había tomado una decisión. Me registró como su propia hija. Me crió. Y guardó el secreto durante toda mi vida. Solo quería que fueras feliz, repetía entre lágrimas. Nunca quise hacerte daño. Yo apenas podía procesarlo. Entonces miré a mi esposo. ¿Y por qué querías mantenerme alejada de ella? Él bajó la mirada. Porque el hombre que viste hoy es tu padre biológico. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Mi esposo continuó. Lleva meses intentando encontrarte. Está muy enfermo y necesita un trasplante.
El investigador descubrió que eres su única hija y que probablemente te está buscando porque podría ser compatible. Miré hacia mi mamá. Ella rompió a llorar. Tenía miedo de que, si descubrías la verdad, él apareciera y volviera a hacerte daño. De repente, todo encajó. Las veces que mi esposo insistió en acompañarme. Las excusas que inventaba para evitar que fuera sola. Su miedo cada vez que mencionaba aquella casa. No quería controlar mi vida. Estaba intentando protegerme. Esa noche regresé a casa con él. Durante el camino apenas hablamos. Antes de dormir, lo abracé y le pedí perdón por haber pensado lo peor. Él me miró y simplemente dijo: prefiero que me odies durante un tiempo antes que perderte para siempre. Pero justo cuando pensé que todo había terminado, mi teléfono recibió un mensaje de un número desconocido. Solo decía: no le creas todo a tu esposo. Hay algo más que ninguno de los dos te ha contado. Y debajo había una fotografía. Era una imagen de mi mamá sosteniéndome en brazos el día que nací. Pero en la fotografía aparecía alguien más. Un hombre que yo jamás había visto. Y detrás de él, escrito a mano, había una fecha que cambiaba por completo la historia que acababa de conocer.